Por razones que desconozco, y esto no es culpa de ustedes, pareciera que es cultural. Cuando yo siempre que paso excretor pregunto cuál es la función del aparato excretor, lo primero que me responden es producir orina. Y cuando hago la otra reflexión, la gente no se equivoca habitualmente. A ver, ¿cuál es la función del aparato digestivo? ¿No es cierto? Los nutrientes, ¿no es cierto? Pero decir producir orina para el excretor es tanto como decir que el aparato digestivo produce caca. Esa es la función. No. La producción de excremento es el resultado de un proceso, es lo que se desecha. Y la producción de orina es el resultado de un proceso, es lo que se desecha. ¿Estamos claros? Por lo tanto, repitamos algo que es súper básico. Los riñones se producen tres procesos. Uno, el ultrafiltrado de la sangre. El segundo, la reabsorción ya de dicho ultrafiltrado en la proporción requerida para el organismo, el resto se desecha. Y después hay otro proceso que se llama secreción, pero no me voy a meter aquí porque eso más bien le compete al profesor de fisiología. ¿Ya? Y lo importante acá, y siempre doy como ejemplo la urea, voy a inventar los valores igual que le hice en la cátedra. Todo viene por la arteriola aferente, ingresa acá dentro de la cápsula de Bowman, o cápsula renal, ¿no es cierto?, la cápsula de Bowman, y aquí está el glomérulo de Malpighi. Y aquí se hace el ultrafiltrado. De ahí todos los componentes que están en la sangre, todos, excepto los elementos figurados. ¿Cuáles son los elementos figurados? Es más viejo que el hilo negro. Los eritrocitos, los glóbulos rojos ya, para que sea con lenguaje de calle. Las plaquetas, algún tipo de glóbulo blanco, pero todo eso, la mayoría son... De hecho, encontrar eritrocitos en sangre implica necesariamente que algo anda mal. Ya cuando usted tiene orina con sangre, vale decir con glóbulos rojos, es porque aquí algo está pasando que no es correcto. ¿Estamos? Entonces, pero todo lo demás se filtra a este nivel y se va por el túbulo contorneado proximal. Esto forma parte de algo que es mucho más grande que se llama nefrón o nefrona. Cada una de estas cosas rojitas que ven acá de color burdeo es una nefrona. Pero no solo eso, esto rojito es la cápsula de Bowman, que adentro está este ovillado vascular, ¿ya? Donde se produce el ultrafiltrado. Y de aquí se filtra todo al túbulo contorneado proximal, sigue por el asa de Henle, después se convierte en el túbulo contorneado distal y todo esto se vierte acá en este túbulo colector. ¿Estamos? Entonces, todo se filtró acá y en el recorrido que hace por acá se recupera lo que se necesita. ¿Y a dónde se recupera? Por la arteriola eferente, ¿ya? Que después desciende y se convierte en una vena y ahí se recupera, en esos vasos se recupera el componente en la proporción que se requiere. ¿No? El producto de desecho se llama orina y fluye por el túbulo colector y este túbulo colector recibe innumerables túbulos contorneados distales de innumerables nefrones, ¿ya? Que finalmente se drenan a través del vértice criboso de la papila hacia el cáliz menor. ¿Cuántos nefrones tiene un riñón? 1 millón. ¿Cuántos tenemos en total? 1 millón. ¿Ya? Ahora, pensemos también en lo siguiente. Cuando una persona pierde un riñón, el otro riñón se hipertrofia. ¿Significa esto que se formarán nuevos nefrones? No, lo que sucede es simplemente que aumenta la eficiencia del sistema. Y al aumentar la eficiencia, aumenta el tamaño. A ver, si un hombre tiene un cáncer testicular y pierde un testículo, aparte de ponerle el testículo de fantasía ese de silicona para que estéticamente no se desequilibre, estoy bromeando obviamente, ¿ya? El otro testículo, el que quedó, también se hipertrofia. Aumenta para compensar la pérdida. ¿Estamos? Ahora, ¿yo puedo vivir con un riñón? Sí, puedo vivir con un riñón. Eso sí, hay que
como yo que soy un abusivo de la sal, como le echo a todo, le echo sal. Me retan porque no probé la comida y le echo sal igual. Está salado y le sigo echando sal. Y yo sé que es un error. Mi señora me reta actualmente, mi madre cuando estaba viva de chico también me retaba, pero desgraciadamente las malas costumbres. Ahora, ¿por qué bajé la ingesta de sal? ¿Por qué bajó la ingesta de sal? Simple. Me vienen los cólicos renales con las piedras y ahí, claro, ahora estoy consumiendo menos sal que antes. Pero sigo echándole sal. ¿Ya? Profe, cuando extirpan el riñón, ¿queda la cápsula renal o igual le sacan? Sacan todo el riñón. Todo. Todo. No dejan nada, dejan el lecho vacío. Ah, ¿Ya? Ahora, la muerte por un problema renal no es tan común como hace 50 o 70 años atrás. ¿Por qué? Porque el trasplante renal es una opción salvadora. Y no deben olvidar que los primeros trasplantes que se hicieron en el mundo fueron renales. ¿Ya? Mucho tiempo después vinieron recién los trasplantes hepáticos y de hecho, en la década del 70, fines de los 60, comienzos 70, Christian Barnard, que era un médico sudafricano, se arriesgó e hizo el primer trasplante cardíaco. Cierto, el cristiano vivió poco, pero fue una experiencia. Y Chile fue uno de los primeros países en Sudamérica que hizo trasplante cardíaco. Todavía yo recuerdo porque yo tenía menos que ustedes, yo tenía 13, 14 años cuando se hicieron los primeros trasplantes cardíacos en Chile. Estoy tratando de escudriñar en mi corteza cerebral cómo se llamaban, porque fueron famosos, una mujer y un hombre. No me acuerdo, ya me voy a acordar. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo que sucede en la nefrona. Existen dos tipos de nefrones, ¿eh? Los nefrones corticales y unos que se llaman yuxtamedulares, que están muy cerca de la médula, porque recuerden que esta es la corteza y esta es la médula. Entonces los que están muy cerca se le llaman yuxtamedulares. Bien. Acá tenemos ahora, vamos a hablar de los riñones. Acá tenemos uno. Se resiste, pero ya está. Es donde se realiza el ultrafiltrado de la sangre y donde se rescata, obviamente, aquello que es en la proporción que es beneficiosa para el organismo para mantener el equilibrio interno, homeostasis, y el producto de desecho en la orina. ¿Cuánto pesa? ¿140 gramos? No. Y si existiera, así como existe el Super 8, si existiera el Super 3, este sería el Super 3, ¿se acuerdan? 12 de polo a polo, 6 centímetros de borde a borde, 3 centímetros de cara a cara. Dicho de otra manera, 12 centímetros en sentido longitudinal, 6 centímetros en sentido transverso, 3 centímetros en sentido anteroposterior. ¿Vamos? Ya dije las dimensiones, ya dije cuánto pesa. ¿Dónde lo encontramos? Adosado a la pared posterior de la cavidad abdominal, en un sector que se llama lecho renal y que está entre el borde inferior de la 11ª costilla y la apófisis costiforme de la L3. Generalidad de la configuración externa. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene un borde externo convexo hacia afuera, tiene un borde interno cóncavo hacia adentro, tiene un polo superior y tiene un polo inferior. Ahora, los riñones, este que es el derecho, y este que está acá, también es derecho, pero vamos a hacer trampa, porque como no tengo un riñón izquierdo, lo vamos a dar vuelta, vamos a decir que es izquierdo. ¿Ya? Solo para poder entender esto. La dirección relativa es de arriba a abajo, de adentro hacia afuera y ligeramente de atrás hacia adentro. Siempre el riñón derecho está ligeramente más descendido que el izquierdo y eso es por la acción de ¿quién? Del hígado que está acá, que lo empuja un poquito hacia abajo. Lo otro, la distancia entre los polos superiores suele ser de 6 centímetros y la distancia entre los polos inferiores suele ser de 12 centímetros. Seguimos hablando de múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Y lo otro, a veces tienen una disposición un poco distinta, a veces están pegados por los polos superiores, se llama disposición en herradura. A veces están pegados por los polos superiores e inferiores, eso se llama disposición anular. No piensan en picarón, pero no digan picarón, anular. Y la otra opción es disposición sigmoidea, vale decir, el polo superior derecho se pega al polo inferior izquierdo, ahí. ¿Qué sería inusual que fuera al revés? Puede pasar, pero sería muy raro. Ahora, ¿estas cosas raras se dan de repente? Sí. Por ejemplo, hay gente que tiene dextrocardia. ¿Hablaron en el espejo?
Claro, lo que pasa es que la dextrocardia es, a ver, el 99% de la población es, como somos casi todos. El corazón está un poquito hacia la izquierda, el estómago está a la izquierda, el hígado a la derecha, el vaso está a la izquierda, ¿sí o no? Bueno, hay unos marcianos que tienen todo al revés, el corazón a la derecha, el hígado a la izquierda, el estómago a la derecha, el vaso a la derecha. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Es patológico? No necesariamente. Hay gente que ha vivido toda su vida siendo conchera, al revés de los cristianos. Pero puede pasar. Ese es el que tiene en sota, que alguna vez en un asalto le pegan un tiro acá y no se muere porque el corazón estaba al otro lado. Y eso también, ojo, Y eso es tan raro como los tipos que le han disparado al corazón y lo ha detenido una moneda. Puede pasar. Todo es posible. Pero es la excepción. Bien, dije la disposición, dije el peso, el color. Igual que el hígado, rojo parduzco o rojo pardo. ¿Ya? Y la consistencia es firme, pero no es friable. ¿Se acuerdan que el hígado era friable? Sí. No, este es solo firme. Eso no se adapta. No, yo no lo puedo doblar así. Lo No es flexible. aprieto y un poquito blando, pero yo no podría doblar haciendo una L imprenta mayúscula, como el hígado sí puedo pescarlo y lo puedo doblar. Pero que yo he visto ahí en las autopsias, ahí sí, pero esos son cadáveres que están generalmente en estudios cadavéricos, están en formaldehído y están con esos componentes químicos. Estamos hablando de un hígado mío, así como cuando en el mesenterio, ¿se acuerdan? Y sacamos el hígado en ese momento in situ, ya todavía calientito el hígado lo mueve, ¿ya? Bien. Ahora, una de las mayores complejidades de esta unidad son las relaciones. ¿Estamos? Entonces, si yo observo acá, si yo lo observo, ¿ven esa grasa que está allá atrás? Sí. Cuando yo estaba en la universidad, no sé si la que metió las patas fue mi profesor, el ayudante del laboratorio, yo lo aprendí durante décadas como tejido adiposo de Gerota. Y la verdad es que este tejido adiposo forma la suerte, es como el colchón donde descansa el riñón, ¿ya? Pero en realidad no es Gerota. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fascia? Y yo no le quise complicar la vida, porque existe una fascia que envuelve el riñón, se llama fascia de Gerota. Y la fascia de atrás, la retrorrenal, tiene un nombre marciano, se llama Zuckerkandel. Se lo voy a escribir después porque con Z y con CK. ¿Verdad? Entonces, esta panículo adiposo, ¿ya? Este colchón, está directamente relacionada con la fascia de Zuckerkandel, ¿ya? Que no es otra cosa que el nombre particular de esa zona de la fascia de Gerota, ¿ya? Y vean que el riñón derecho está ligeramente más descendido que el izquierdo. El polo inferior está a 4 centímetros de la cresta ilíaca derecha y este está a 5 centímetros de la cresta ilíaca izquierda, es decir, este siempre está un poquito más arriba. Y las relaciones por atrás son las mismas, con el diafragma, con el cuadrado de los lomos, ¿ya? Y por atrás y hacia afuera, con el diafragma y el transverso del abdomen. Con el diafragma y el transverso del abdomen. Y si yo sacara los músculos, obviamente con la doceava costilla, el espacio intercostal entre la onceava y la doceava, con el espacio subcostal de la doceava, ya, y todos los espacios intercostiformes de L1, L2 y hasta L3, ¿cierto? Ya hay un ligamento que se llama ligamento lumbocostal de Henle, que va desde la apófisis costiforme de la L1 hasta el borde inferior de la doceava costilla. Que eso se produce en la cara anterior. Por eso que les puse esa imagen para que la llenaran en la guía. No las voy a nombrar todas, pero nos vamos a hacer una idea. Acá, el polo superior, obvio, con la cápsula suprarrenal. ¿Sí o no? La cara anterior, derecha, con el hígado, los dos tercios superiores. El tercio inferior, el ángulo hepático del polo. El borde externo, con el transverso del abdomen, con el hígado, y más abajo, con el colon ascendente. El borde interno
Está el hilio, ¿ven que está el hilio pulmonar, el hilio renal? Y acá está el VAP, ¿se acuerdan? No es el VAC, es el VAP, que se corresponde con la vena, la arteria y la pelvis renal, pero ahora de adelante, el VAC era de atrás a adelante, el VAC del hígado. Este es el VAP con P, pero este va de adelante hacia atrás. Vena renal, arteria renal, pelvis renal. ¿Estamos? Y hay una zona que se llama suprailiar y otra que se llama infrailiar. La suprailiar se relaciona también con la cápsula suprarrenal y la infrailiar se relaciona con la pelvis renal y el inicio del uréter. Y el ilio, obviamente, con el VAP. El riñón derecho se relaciona con quién? Con la vena cava inferior y la segunda porción del duodeno en parte. Pero si fuera el riñón, ya sé, es derecho, pero vamos a asumir que es izquierdo, ¿ya? Este se relaciona con la aorta abdominal. ¿Estamos? Vamos a hablar ahora del riñón izquierdo. Vamos a chapoyar que el izquierdo, este no es el izquierdo. Ya, por arriba, con la cápsula suprarrenal, por fuera y ligeramente adelante aquí, el borde externo, con un pichitú con el vaso. ¿Ya? Más abajo, ¿con quién? Con el páncreas. Más abajo, ¿con quién? Con el colon transverso. Y acá, obviamente, teníamos un poco al vaso, ¿no es verdad? Y más abajo, con el colon descendente. Y eso más o menos le da una idea de su relación. Si yo lo observo por dentro, hacemos un corte, tenemos la zona que se llama corteza renal, esta que está de color rosadito aquí, un rosado suave, ¿lo ven? Es la corteza renal. Y la médula renal se organiza en esto que se llaman pirámides de Malpighi, que aquí están de un rosado más intenso y aquí están más oscuros. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué forma tienen las pirámides de Malpighi? Piensen en el cuerpo de un trompo. ¿Se lo imaginan? En realidad tienen forma de cono. Aquí se ven triangulares porque están cortados. Pero esto le está haciendo justicia, ¿ves? ¿Ven que es como la base, es como si fuera la base de un trompo? ¿Ya? Entonces tienen forma cónica, de base periférica y vértice que se dirige al centro del riñón, en dirección al hilio renal. Y si yo veo la pirámide, tiene una base que mira hacia la periferia. Y tiene esto que se introduce en este embudo que se llama cáliz menor y se llama papila. Y esta papila en el extremo tiene un vértice criboso donde desembocan los túbulos colectores. ¿Ya? Ahora, la corteza, entre la base de las pirámides y la superficie, esta zona de la corteza se llama laberinto. Y la zona de la corteza que se introduce entre pirámides de Malpighi se llaman columnas de Bertini. Y esta zona de la base de la pirámide con la corteza es festoneada. Ahí se forman las que se llaman pirámides de Ferrein. Podemos ver acá una representación de una nefrona, que no es otra cosa que esto que estamos viendo acá. No sé si lo ven. De hecho, antes que llegara a esto, yo las preguntas las hacía en esta cosita chiquitita con unos autoadhesivos microscópicos. Ahora lo puedo preguntar acá. ¿Estamos? ¿Ya? Tenemos vías de excreción urinaria. ¿Cuáles son? Los cálices menores. ¿Cuántas pirámides de Ferrein hay? De 8 a 2. Perdón, pirámide de Malpighi, ¿cuánto hay? De 8 a 2. ¿De qué depende el número? La genética y el tamaño. A ver, yo asumo que yo que soy grande, o más grande que el promedio nacional, ya tendré 2. Ella que es chiquita, tendrá 8. Y usted no la mide tanto porque también debe tener 8. ¿Se entiende? Ahora,
Entonces tenemos acá, ¿cuántos cálices menores habrán? Tanto como pirámide de Malpighi tenga el sujeto. Si tengo 8 pirámides, de 8 cálices menores. Si tengo 12, tendré 12 cálices menores. Pero estos vierten su contenido en un cáliz mayor. ¿Cuántos son los cálices mayores? Acá hay 3, miren. Inferior, medio y superior. ¿Lo ven? Pero podrían haber hasta 4. ¿Ah? ¿Cuál? Cáliz mayor superior, cáliz mayor medio, cáliz mayor inferior. Acá hay 3, pero podrían haber hasta 4. Y después todos caen en este embudo más grande todavía, que es el que sale del ilio, que se llama pelvis renal. Uréter. Ya. ¿Dónde se ve más bonito el contraste? Aquí parece. Aquí tenemos los uréteres. Estos que me hicieron rabiar tanto con los cálculos renales. ¿Ya? Acá tenemos el uréter derecho, aquí tenemos el uréter izquierdo. Aquí, a ver, hay cosas que no he dicho, pero que son obvias. ¿Cuál es la función del cáliz menor? Llevar la orina desde la papila al cáliz mayor. ¿Cuál es la función del cáliz mayor? Llevar la orina desde el cáliz menor a la pelvis renal. ¿Cuál es la función de la pelvis renal? Llevar la orina del cáliz mayor al uréter. ¿Cuál es la función del uréter? Llevar la orina desde la pelvis renal a la vejiga. Hay cosas que no tengo por qué decirlas porque se caen por su propio peso. Ya no necesita ir a Harvard para hacer ese razonamiento, ¿no? ¿Sí o no? Por favor, no me haga reír. Harvard, me acordé del bombo. Ya. Harvard dijo. Ya. Entonces, acá el uréter derecho y el uréter izquierdo. El uréter, ya sabemos lo que hace, lleva la orina a la vejiga. Pero ¿cuántas porciones hay? Hay una porción que se llama abdominal, que esta que está acá, que está apoyada por delante del músculo psoas, que es la más larga. ¿Cuánto mide? 25 centímetros. Como el esófago medía 25 centímetros, ¿se acuerdan? Entonces esto también mide 25 centímetros por 3 a 6 milímetros de diámetro, dependiendo de... Hay una porción que se llama ilíaca, que cruza los vasos ilíacos. Pero acá, ni aquí le están haciendo justicia. Porque como el riñón derecho está descendido, lo que hace es cruzar la arteria ilíaca externa. Aquí está bien. Pero acá habitualmente cruza la arteria ilíaca primitiva. Y aquí lo tienen cruzando igual la arteria ilíaca externa. Lo habitual es que esta cruce la arteria ilíaca primitiva, no la arteria ilíaca externa. ¿Ya? Esta es la más chiquitita, junto con la última. Y esta es la porción pélvica o intrapélvica, que lo que hace es hacer una curva así. De concavidad que mira hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba. Y pasa por el borde lateral de la vejiga, y pasa por el borde lateral de la vejiga. Este es un varón. ¿Ven esto? No es. Estoy haciendo como el chiste para que no se les olvide. Ese no es, ese es el conducto deferente por donde van caminando los espermios a cumplir su rol. No, este es el uréter. Pasa por el borde lateral de la vejiga, discurre por la pared posterior inferior de la vejiga y se une al conducto de la vesícula seminal. Al unirse en ese punto, formar los conductos eyaculadores que discurren por... estamos hablando acá, estoy hablando del conducto deferente, no estoy hablando de la vejiga. Eso lo vamos a ver en reproductor. Bueno, acá está y se introduce. Cuando se introduce, viene la porción intravesical, que es cortita, que atraviesa el espesor de la pared de la vejiga y remata ahí. ¿Se acuerdan del marciano que dibujé en la cátedra? Le dije, ¿ven la cara del marciano? Para aquellos que fueron a la cátedra. Bueno, ahí está la mitad de la cabeza de la cara del marciano. Entonces estamos viendo el ojo izquierdo del marciano, que es la desembocadura del uréter izquierdo en este caso. ¿Cómo se llamaba este trígono? Tenía un nombre marciano. Trígono de Leto. Y se escribe marciano, Lieu-Teau, una cosa así. ¿Ya? Trígono de Leto. Y este es el fondo vesical. Y llegamos a la vejiga. Acá tenemos una vejiga. Veamos primero la configuración de la vejiga, externa de la vejiga. A ver, ¿cuál es la función de la vejiga? Almacenar la orina en los periodos intermiccionales. Esa es la manera correcta. Usted, si lo dijera con lenguaje de calle, ¿cómo tendría que decirlo? Almacenar la orina. Guarda la orina mientras no me amo.
Sería el lenguaje de calle, ¿ya? Pero en una prueba de anatomía o no me puede decir eso, ¿ya? Entonces, almacena la orina en los periodos intermiccionales, porque orinar es micción, ¿ya? Entonces, tenemos dos formas. Miren, acá tiene una forma globulosa, está llena de orina. En esta chiquilla, porque esta es una dama, está como desinflada, ¿la ven? Esta disposición se llama tetraedra, que es cuando está vacía. Ahora, independientemente de que sea dama o varón, tiene una cara posterior superior, tiene un borde izquierdo, tiene un borde derecho, tiene un vértice y tiene dos caras inferiores, una anterior inferior y otra posterior inferior. Y el borde posterior que está acá. Esta parte de abajo, de donde empieza la uretra, se llama cuello de la vejiga. Cuello de la vejiga. Entonces, ¿qué debo recordar acá? Algunas cosas que son producto de preguntas. El vértice de la vejiga se continúa con un ligamento que se llama vésico umbilical o uraco. ¿Se ve esto con más precisión? Sí. ¿Dónde se ve? Aquí. ¿Ven el uraco? Va el blanco que va desde el vértice de la vejiga y termina en el ombligo. Por eso se llama vésico umbilical o uraco. Este blanquito es el uraco. ¿Estamos? Ahora, estábamos en el varón, así que sigamos en el varón por el momento. Esta cara posterior superior a través del peritoneo con los asas con el intestino, ¿ya? Esta posterior inferior con los conductos deferentes, con los vesículos seminales y con la base de la próstata. Los bordes laterales con el conducto deferente, con la llegada del uréter, ¿ya? La cara anterinferior, esta, con un espacio que se llama espacio de Retzius, con la aponeurosis umbilico prevesical y con la sínfisis púbica. Y la cara posterior inferior, ya lo dije, ¿no es cierto? Con el conducto deferente y la vesícula seminal y la base de la próstata. El cuello con el inicio de la uretra masculina y con la próstata. ¿Vamos? En la dama, acá tenemos una señorita. ¿Ya? Para que estén perdidos, esto es anterior, acá está el trasero. ¿Se ubicaron? Ahí está la cabeza, acá están los pies. Entonces, tenemos una cara, a ver, este no es la vejiga por si acaso, ¿verdad? Este es el útero, cuidado. Esa es la vejiga, esa es la vejiga, este es el útero. No mezclemos peras con manzanas. Esta no es la vejiga, es el útero, esta es la vejiga. Entonces, cuando yo lo abro, me es más fácil identificarla. Una cara posterior superior, una cara anterior inferior, una cara posterior inferior, el cuello, el vértice donde está el uraco, ¿se acuerdan? Un borde posterior, un borde lateral izquierdo y el derecho está en la otra mitad. Acá la misma tontera, la cara inferior con el espacio de Retzius, con la aponeurosis umbilico prevesical y ¿con quién? Con la sínfisis púbica. La diferencia está acá, la cara posterior superior. ¿Se acuerda que en el varón, a través del peritoneo con el intestino? Acá no. Se relaciona con la cara anterior del útero. ¿Viste cómo se llama? Fondo de saco. Lo vimos en fascia. Vesicuterino. ¿Ya? Y por detrás la posterior inferior se relaciona con ¿quién? Con la cara anterior de la vagina. Recuerden que la vagina, ¿se acuerdan cuando les mostré en esa pieza que está por allá? Les mostré el esófago que estaba aplastado en sentido antero-posterior. Cuando uno ve el esófago de esa pieza grande que mostré, está todo el aparato digestivo, el esófago se ve gordito. ¿Por qué? Porque lo están mostrando como si estuviéramos deglutiendo, estuviéramos comiendo algo. Pero el 99%, bueno, depende de si nos comieron, pero la mayoría del tiempo el esófago está planito, está aplastado en sentido antero-posterior. Es como un tubo aplastado. Tiene una cara anterior, posterior, un borde obtuso izquierdo y un borde obtuso derecho. Aquí con la vagina pasa lo mismo. Está aplastada en sentido antero-posterior. Tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde obtuso derecho y un borde obtuso izquierdo. ¿Cuándo está gordito? En el coito. Cuando está teniendo relaciones sexuales, si no, está aplastadito en sentido antero-posterior. ¿Estamos? Entonces se relaciona la cara posterior inferior con la cara anterior de la vagina. ¿Listo? La uretra femenina no tiene ninguna ciencia porque es chiquitita, es cortita. Ya, aquí estaría, en el cuello estaría el esfínter vesical
liso y más abajo el esfínter vesical estriado. En el varón, ya la cosa es más complicada. Un segundito. ¿Te acuerdas que les dije que se han robado todos los penes? Se lo robaron para tontear, se lo robaron para estudiar y después, como no los pillaron, tienen miedo de traerlo de vuelta porque los pueden pillar cuando los traen de vuelta. Y de los 5 o 7 penes que habían, de anatomías masculinas, solo se salvaba la mitad de uno. Y se salvaba porque está en mi bolso. Porque no lo dejo acá porque si no se lo roban. Oh, mira. Loco, qué bola. Loco, qué ¿Qué? bola. Ese tiene caca. Que la ¿La degenerado. botella de café? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿En ese? ¿En cuál? ¿En ese? Mira el café. ¿Qué café? ¿Eso? ¿Qué quieres que? ¿Cómo está el profe? Ya, este es el único que se ha salvado. No le hace porque no es de este, es de otro. Así que no va a coincidir exactamente, pero por lo menos sabemos que va por ahí. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la uretra, que mide más o menos de 16 a 17 centímetros de largo. Flácido, cuando el pene está flácido. El pene que no está en erección anda entre los 8 a 9 o 10 centímetros. Eso es lo que mide un pene que no está en erección. Entonces, ¿por qué uno dice 15, 16 a 17? Porque hay que considerar toda esta parte que está por dentro. ¿Sí? La uretra sigue, ¿no? Tiene que llegar a la vejiga. Y tenemos 3 porciones. Una porción prostática que está acá en el espesor de la próstata. Una porción membranosa. Esta prostática mide 3 centímetros. La membranosa mide 1,5 centímetros. Y esta es la esponjosa, que es la más larga. ¿Ya? De 12 a 15. Algunas precisiones. Aquí encontramos el utrículo prostático. ¿Ven eso que está ahí? Es como un conducto que no tiene salida. ¿Ya? Aquí en el cuello está el esfínter vesical liso y aquí la porción membranosa está el esfínter, ahí, el esfínter estriado, el que controlamos. Y aquí está la más larga de todas, que es la porción esponjosa que está en el espesor del cuerpo esponjoso. No olvidar que el aparato eréctil en el varón es el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos. Y va por acá, porque primero tiene una capa muscular de fibras longitudinales internas y circulares externas. Tiene un aparato eréctil, que es una pared eréctil que corresponde al cuerpo esponjoso. Y después tenemos una mucosa, ¿ya? Que tiene algunos detalles que después vamos a ver en la cátedra. Ya las nombré en todo caso, que tienen que ver con preguntas que podría hacer en la prueba de cátedra. Tiene 3 dilataciones. La primera es la dilatación prostática, la dilatación de la otra que está en la base del bulbo, por lo tanto se llama dilatación del bulbo del cuerpo esponjoso, y la última esta que está en el glande, que se llama fosita navicular. Aunque ustedes no lo crean, las mujeres también tienen una fosita navicular, pero no tiene nada que ver con otra cosa, ahí lo vamos a ver. Ahí está, dilatación prostática, la dilatación del bulbo y la fosita navicular, antes de llegar al meato urinario. ¿Estamos? Suficiente para escritor, después lo vamos a profundizar, sáquenle foto a todo lo que ya he nombrado y después llenen la guía. Después me pueden preguntar cualquier cosa. ¿Ya? Repito, ¿se sabe la segmentación pulmonar? Esa es la pregunta del día.